Me llamaban la hija invisible, la callada, la hermana que nunca sería suficiente. Durante 27 años, les creí, hasta la noche en que mi cara apareció en una valla publicitaria de Times Square y el mundo cuidadosamente construido de mi familia se hizo añicos como el cristal. Resulta que, mientras estaban ocupados diciéndome que no importaba, yo estaba construyendo un imperio que nunca vieron venir. Mi nombre es El Vance, pero el mundo de la moda me conoce como Ivy Val. Y esta es la historia de cómo la chica que pasaron por alto se convirtió en la mujer que no pudieron ignorar y de cómo a veces la venganza más devastadora es simplemente negarse a permanecer pequeña. Justo antes de volver a la historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo hoy. Y si estás disfrutando de estas historias, asegúrate de estar suscrito. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que era invisible. Tenía 12 años y estaba en nuestro salón durante una de las cenas de mamá, viendo a Colette ser el centro de atención como una pequeña reina. Tenía una forma de inclinar la cabeza al reír que hacía que todos los adultos en la sala se inclinaran hacia adelante, desesperados por captar las palabras de oro que pudieran salir de sus labios a continuación. Colette va a ser toda una rompecorazones, había dicho con entusiasmo la señora Patterson, la vecina, alborotando el pelo rubio y perfectamente rizado de mi hermana. ¿Y él? Me miró entonces, buscando algo amable que decir sobre la chica torpe de pelo castaño apagado y 2 dientes grandes. Él es tan callada. Esa palabra se convirtió en mi etiqueta. Callada, que en realidad significaba olvidable, insignificante, sosa. Mamá, Vivien para sus amigas, siempre Vivien, nunca solo mamá, asentía a estas valoraciones, con una sonrisa tensa y de disculpa, como si sintiera personalmente haber producido una segunda hija tan ordinaria. Colette era 3 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, fue el sol alrededor del cual orbitaba nuestra familia. En las reuniones familiares, los parientes se derretían con su última actuación en la obra de teatro del colegio, sus sobresalientes o la forma en que podía encantar a cualquier adulto para que le diera exactamente lo que quería. Aprendí pronto a pasar desapercibida, a formar parte del papel pintado, porque cualquier intento de compartir el protagonismo solo resultaba en sutiles correcciones. Bueno, cariño, quizá deja que tu hermana termine primero su historia, decía Vivien cada vez que intentaba contribuir a las conversaciones, o peor, un despectivo, qué bien, querida, en ese tono que significaba que en realidad no estaba escuchando en absoluto. Lo peor ni siquiera era el abandono. Era ver a Colette absorber cada gota de atención como si tuviera derecho a ella, como si hubiera una cantidad finita de amor en el mundo y ella mereciera acapararlo todo. Nunca parecía darse cuenta de cómo yo me encogía cada vez que ella entraba en una habitación, o de cómo me apartaba automáticamente cuando los fotógrafos querían fotos familiares, sabiendo instintivamente que arruinaría la composición. Cuando cumplí los 16, había perfeccionado el arte de ser invisible. Vestía con colores apagados. Solo hablaba cuando me hablaban y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo en mi habitación mientras Colette practicaba sus pasos de desfile en el pasillo. Las pocas veces que intenté salir de mi caparazón, uniéndome al periódico del instituto, haciendo una audición para el musical de primavera, Colette encontraba la manera de recordarme cuál era mi lugar. Él va a hacer la prueba para el papel principal, anunció en la cena una noche, su voz rebosaba un falso aliento. Creo que es muy valiente cuando la gente aspira a cosas que están más allá de sus habilidades naturales. No conseguí el papel. Después de eso, dejé de hacer audiciones. La invitación llegó un martes de octubre, entregada por un mensajero en un sobre de color crema con las iniciales de Colette grabadas en oro. Hasta sus anuncios de compromiso tenían que ser teatrales. Me quedé mirando la elegante caligrafía que solicitaba mi presencia en una celebración íntima con cena, en el Hotel Rosewood, uno de esos lugares donde los aperitivos cuestan más que el presupuesto de la compra de la mayoría de la gente. Una parte de mí se preguntó si sería un error. Colette y yo no nos habíamos hablado en meses, no desde la incómoda llamada telefónica en la que me informó de que estaba comprometida con Sebastian Morrison, heredero de alguna fortuna tecnológica que nunca me había molestado en investigar. Durante esa conversación dejó claro que esperaba un cierto nivel de entusiasmo por mi parte, el tipo de emoción chillona de hermana que yo nunca había sido capaz de proporcionar. «Podrías al menos fingir que te alegras por mí», había dicho cuando le ofrecí una simple felicitación. «Me alegro por ti», le había respondido, aunque ambas sabíamos que no era del todo cierto.
Era difícil alegrarse por alguien que se había pasado toda tu infancia haciéndote sentir que ocupabas demasiado espacio en el mundo. Ahora, con la invitación en la mano, sentí ese nudo familiar en el estómago que acompañaba a cualquier obligación familiar. Lo inteligente sería enviar mis disculpas, decir que estaba de viaje por trabajo o que me estaba poniendo enferma. Pero Nova, mi compañera de piso y amiga más cercana, tenía otras ideas. «Vas a ir», anunció cuando me encontró mirando la invitación durante mi café matutino. Nova Bennett era todo lo que yo no era, audaz, segura de sí misma, sin complejos. Se había metido en mi vida hacía 3 años cuando ambas respondimos a un anuncio de un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn, y de alguna manera decidió que mi existencia tranquila y cuidadosa necesitaba su particular tipo de amistad feroz. «Realmente no creo que deba», dije. Pero Nova ya estaba negando con la cabeza. Te has pasado toda la vida dejando que esa familia te haga sentir pequeña. Quizás sea hora de mostrarles en quién te has convertido. ¿En quién me había convertido? Eso era complicado, porque la persona en la que me había convertido era alguien que ninguno de ellos sabía que existía. Durante los últimos 5 años, había estado viviendo una doble vida que habría sorprendido a cualquiera que conociera a la tranquila insignificante Elvance. Para el mundo de la moda, yo era Ivy Ball, un nombre que había elegido cuidadosamente, algo que sonaba fuerte y elegante, algo que pertenecía a una mujer que merecía ser vista. Había empezado casi por accidente. Estaba trabajando como asistente en una pequeña agencia de modelos, archivando papeles y sirviendo café, cuando uno de sus fotógrafos necesitó una sustituta de última hora para una sesión de catálogo. La modelo había cancelado. Estaban desesperados, y yo casualmente tenía la talla adecuada para la ropa. Esperaba sentirme incómoda y expuesta bajo las luces, pero en su lugar ocurrió algo mágico. La cámara vio en mí algo que los espejos nunca habían visto. Una sesión llevó a otra, y luego a otra, siempre bajo el nombre de Ivy Ball, siempre con el entendimiento de que mi verdadera identidad permanecería privada. No intentaba ser misteriosa. Intentaba estar a salvo. A salvo del juicio de mi familia, a salvo de su capacidad para menospreciar algo que finalmente me hacía sentir valiosa. El modelaje llevó a la dirección creativa, al estilismo, a la consultoría en campañas para marcas que valoraban la sutileza por encima del espectáculo. Se me daba bien, mejor que bien. Tenía ojo para encontrar la belleza en lugares inesperados, para mostrar el tipo de elegancia discreta que se pasaba por alto en favor de alternativas más llamativas. Era exactamente lo contrario de todo lo que Colette representaba, y quizá por eso me apasionaba tanto. Hace 3 semanas, Vogue se me había acercado para ser la imagen de su nueva campaña que celebraba la belleza no convencional. El reportaje revelaría mi identidad por primera vez, conectando a Ivy Ball con Elvance de una manera que haría imposible esconderse. Había dicho que sí, sabiendo que cambiaría todo, pero no esperaba que la revista se publicara tan pronto. Ahora, sentada con la invitación de Colette en mis manos, me di cuenta de que el destino podría estar forzando mi mano. El momento parecía demasiado casual para ignorarlo. «Si vas a ir», dijo Nova, sentándose en la silla de enfrente, «necesitas parecer la mujer que eres, no la chica que recuerdan». Esa noche, Nova me ayudó a elegir un conjunto, un sencillo vestido negro que de alguna manera lograba ser discreto y llamativo a la vez. Era el tipo de vestido que habría parecido demasiado sofisticado para la antigua él, demasiado seguro. Pero al mirarme en el espejo, vi a Ivy Ball devolviéndome la mirada. La mujer que posaba para los fotógrafos sin inmutarse, que daba dirección creativa a equipos de artistas, que había construido una carrera en sus propios términos. «No te van a reconocer», dijo Nova, y pude oír tanto emoción como preocupación en su voz. Tenía razón. Los años habían sido amables conmigo de formas que la adolescencia nunca lo fue. Había aprendido a vestir para mi cuerpo, a comportarme con propósito, a hacer que mi tranquilidad pareciera intencionada en lugar de una disculpa. Mi pelo era ahora más largo, de un rico castaño que captaba la luz de formas que el castaño apagado nunca había logrado. Mis rasgos habían madurado, descubriendo que lo que había parecido soso en un rostro de 16 años se veía elegante y refinado en el de una mujer. Pero más que los cambios físicos, había algo diferente en mis ojos. Una confianza que venía de saber que era buena en algo, de haber construido una vida que me pertenecía por completo.
Era el tipo de confianza que no se podía tomar prestada ni fingir porque provenía de haber logrado realmente algo por lo que valía la pena tener confianza. La noche antes de la cena, no pude dormir. No dejaba de pensar en la última vez que había visto a la mayoría de esta gente en la fiesta de graduación universitaria de Colette. Tenía 21 años entonces, todavía insegura de mí misma, todavía cediendo automáticamente a las opiniones de los demás sobre quién debería ser. Llevaba un vestido rosa pálido que me desfavorecía por completo, y me pasé toda la noche ayudando en la cocina porque me daba una excusa para evitar conversar. Recordé la forma en que los amigos de Colette me miraban como si fuera parte del mobiliario. Recordé haber oído a uno de ellos preguntarle a Colette, ¿esa es tu hermana? Parece tan diferente a ti. Y la respuesta de Colette, él siempre ha sido la callada. No se siente realmente cómoda en situaciones sociales. No cómoda. Como si mi incomodidad fuera un rasgo de personalidad en lugar de una respuesta aprendida a años de ser tratada. Como si no perteneciera del todo a mi propia familia. Pero mañana sería diferente. Mañana, entraría en esa habitación como a Ivy Val, aunque solo vieran a Elvance. Me comportaría como una mujer que había aparecido en portadas de revistas, que había dirigido sesiones de fotos, que había construido algo significativo con sus propias manos. Sería callada si elegía serlo, no porque alguien más hubiera decidido que eso era todo lo que era capaz de ser. Revisé el Instagram de Colette antes de dormir, una costumbre que nunca había podido abandonar. Su perfil era exactamente lo que esperaba, fotos perfectamente cuidadas de su anillo de compromiso, desayunos artísticamente dispuestos, selfies en el espejo que mostraban conjuntos de diseñador. Todo era hermoso y pulido y de alguna manera completamente hueco. Pero en algunas de las fotos, especialmente en las que la pillaban desprevenida, podía ver algo debajo de la actuación, una tensión alrededor de sus ojos, una cualidad forzada en su sonrisa. Me hizo preguntarme si toda esa atención que había anhelado había resultado ser tan gratificante como esperaba, o si había descubierto lo que siempre sospeché, que interpretar la felicidad era agotador, y que ser vista no era lo mismo que ser conocida. El Hotel Rosewood era exactamente el tipo de lugar que Colette elegiría. Todo mármol y cristal y ese tipo de lujo discreto que susurraba en lugar de gritar sobre el dinero. Me quedé en el vestíbulo un momento, viendo a gente bien vestida deslizarse como si hubieran nacido sabiendo cómo moverse en espacios como este, y sentí ese viejo y familiar aleteo de no pertenecer del todo. Pero entonces me vi reflejada en una de las columnas de espejo, y la mujer que me devolvía la mirada no era la chica insegura que solía encogerse en lugares elegantes. Era Ivy Val, que había sido fotografiada en lugares mucho más intimidantes que este. Enderecé los hombros y caminé hacia el comedor privado como si el lugar fuera mío. Las puertas dobles se abrieron para revelar a unas 20 personas dispuestas alrededor de una elegante mesa que, probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Todos levantaron la vista cuando entré, y observé sus rostros pasar por la confusión, el reconocimiento y algo que parecía casi sorpresa. Me conocían, pero claramente estaban luchando por reconciliar esta versión de él con sus recuerdos. La voz de Colette cruzó la habitación, en un tono exacto para sonar acogedora mientras de alguna manera dejaba claro que mi llegada era inesperada. Se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa, resplandeciente en un vestido de color crema que probablemente tenía una etiqueta de diseñador que se suponía que debía reconocer. ¿De verdad viniste? El énfasis en «de verdad» no pasó desapercibido para nadie en la sala. Era la forma de Colette de recordar a todos que yo era el miembro de la familia que normalmente no aparecía, la que no se podía contar para participar en momentos importantes. Sin importar que rara vez me hubieran invitado a momentos importantes. Claro que vine, dije, aceptando su beso al aire y tratando de no estremecerme cuando sus uñas, perfectamente cuidadas, naturalmente, presionaron brevemente mis brazos. No me perdería tu cena de compromiso. Sebastián Morrison se levantó a su lado, y pude ver por primera vez al prometido de mi hermana. Era guapo de esa manera pulcra y cara que proviene de una buena genética y un mejor cuidado de la piel. Pero había algo pensativo en su expresión que parecía contradecir una celebración ostentosa. Cuando me estrechó la mano, su agarre se demoró un momento más de lo necesario. Debe ser él, dijo, y había algo en su voz. Curiosidad quizá, o reconocimiento. Colette me ha hablado mucho de ti. Me pregunté qué le habría contado exactamente. Probablemente la narrativa habitual, hermanita dulce pero insignificante,
que nunca consiguió encontrarse a sí misma, que trabaja en algo vago y creativo. La historia que Colette contaba sobre mí nunca se había parecido mucho a la realidad, pero era la versión que nuestra familia prefería. Me sentaron en el extremo más alejado de la mesa, entre la prima Harper, a quien recordaba como la sombra de Colette durante las reuniones familiares, y la tía abuela Ruth, que ya iba por la tercera copa de vino y criticaba en voz alta los arreglos florales. Era el tipo de ubicación que dejaba claro que yo era una idea de última hora, alguien para quien habían tenido que encontrar un sitio en el último momento. Colette dominó la conversación, como era de esperar. Se convirtió en el centro de atención desde su posición en la cabecera de la mesa, deleitando a todos con historias sobre la compra del vestido de novia, la búsqueda del lugar y las complejidades de planificar una fiesta de compromiso en los Hamptons. Cada anécdota estaba perfectamente elaborada para mostrar su gusto refinado y los generosos recursos de Sebastián. Estamos pensando en la Toscana para la luna de miel, decía, gesticulando con su copa de vino para enfatizar. Sebastián conoce a alguien que tiene una villa allí. Privada, completamente exclusiva, el tipo de lugar que no puedes simplemente reservar. Tienes que conocer a gente. Me encontré observando a Sebastián durante estas actuaciones, curioso por sus reacciones. Sonreía y asentía en los momentos apropiados, pero había algo distante en su expresión, como si estuviera observando la escena en lugar de participar plenamente en ella. Una o dos veces, lo pillé mirando en mi dirección con una expresión que no pude descifrar. Él nunca ha estado en Europa, anunció Colette de repente, y me di cuenta de que debió notar que estaba mirando a su prometido. No es muy viajera. Prefiere quedarse cerca de casa. ¿Verdad, él? Era un ejemplo perfecto de cómo operaba Colette, tomando una pizca de verdad y moldeándola en algo que me menospreciaba. Sí, no había viajado mucho, pero eso era porque había estado construyendo una carrera, no porque me faltara aventura o curiosidad. Simplemente había elegido invertir mi tiempo y energía de manera diferente a ella. He estado centrada en el trabajo, dije simplemente. Pero incluso esa respuesta suave pareció irritarla. Oh, él siempre ha sido tan seria con sus pequeños proyectos, dijo con una risa que invitaba a todos a compartir la broma. ¿Recuerdas cuando querías ser fotógrafa? ¿Qué era lo que solías decir? Que ibas a capturar la belleza que nadie más podía ver. El recuerdo al que se refería era de cuando tenía 15 años, cuando había ahorrado durante meses para comprar una cámara de segunda mano y había pasado todos los fines de semana haciendo fotos por la ciudad. Las fotos habían sido buenas, lo suficientemente buenas como para que mi profesor de arte me sugiriera que aplicara a programas especializados, pero cuando se las mostré a la familia, Colette las había descartado como raras y deprimentes. Y a mamá le había preocupado que centrarme demasiado en el arte me hiciera aún más antisocial de lo que ya era. Lo recuerdo, dije. Y debió haber algo en mi voz porque Harper me miró con repentino interés. Él siempre tuvo muy buen ojo, dijo Harper inesperadamente. Recuerdo esas fotos que me hiciste en la casa de la playa ese verano. Todavía las tengo. La miré sorprendida. Harper había sido la devota seguidora de Colette desde que tengo memoria, alguien que se reía en los momentos adecuados y estaba de acuerdo con todo lo que mi hermana decía. Nunca imaginé que hubiera guardado algo que yo había creado. Qué tierno, dijo Colette, pero su sonrisa se había tensado. No le gustaba que la atención se desviara de ella, ni siquiera brevemente. Él siempre fue creativa. Quizá todavía hace sus pequeños proyectos de aficionada. Pequeños proyectos de aficionada. Como si las campañas que dirigí no hubieran aparecido en publicaciones importantes. Como si el trabajo que había hecho no hubiera sido elogiado por algunos de los nombres más respetados de la moda. Pero no podía decir nada de eso sin revelar quién era realmente, y aún no estaba preparada para esa conversación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Nova. Tu portada de Vogue ha salido. Estás en todas partes, incluso en Times Square. Me disculpé para ir al baño, necesitaba un momento para procesar lo que Nova acababa de decirme. La campaña estaba en marcha, lo que significaba que en ese momento, por toda la ciudad, la gente estaba viendo la cara de Ivy Ball en vallas publicitarias, paradas de autobús y portadas de revistas. El secreto que había guardado durante 5 años estaba a punto de volverse imposible de mantener. De pie en el baño de mármol, me miré al espejo e intenté imaginar qué pasaría cuando mis dos mundos chocaran.
¿Estaría Colette orgullosa de que su hermana callada hubiera logrado algo significativo? ¿O encontraría una manera de menospreciarlo, de hacerlo sobre ella de alguna manera? Pensé en mi padre, que había muerto cuando yo tenía 22 años, justo cuando empezaba a descubrir quién quería ser. Había sido la única persona de la familia que parecía haberme visto de verdad, que había fomentado mi fotografía y escuchado mis ideas sin compararlas inmediatamente con los logros más convencionales de Colette. No desaparezcas, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones, cuando yo estaba luchando por decidir si estudiar arte o elegir algo más práctico. El mundo tiene suficientes personas intentando ser como los demás. Necesita más personas que sean lo suficientemente valientes como para ser ellas mismas. Llevé esas palabras conmigo en cada sesión de fotos, cada decisión creativa, cada momento en que me sentí tentada a jugar sobre seguro en lugar de confiar en mis instintos. No desaparezcas. Se había convertido en mi lema personal. Incluso cuando, especialmente cuando, mi familia había dejado claro que desaparecer era exactamente lo que esperaban de mí. Cuando volví a la mesa, Harper se inclinó hacia mí conspiradoramente. «Estás increíble esta noche», dijo en voz baja. «Diferente, segura. No sé qué has estado haciendo, pero está funcionando». Fue el primer cumplido genuino que había recibido de alguien de mi familia en años, y me pilló desprevenida. Harper siempre había sido guapa de esa manera convencional que se premiaba en nuestra familia, rubia, alegre, fácil de entender. Pero había algo en su expresión ahora que sugería que había estado observando con más atención de lo que me había dado cuenta. «Gracias», dije, y lo decía en serio. «Siempre me pregunté qué pasó con esa chica que hacía esas fotos increíbles», continuó. «Esperaba que no hubieras renunciado a esa parte de ti». Antes de que pudiera responder, Julian Crawford apareció a mi lado. Julian había sido el novio de Colette en el instituto, el tipo de chico de oro que parecía destinado a la grandeza. Ahora estaba casado, con hijos y trabajaba en finanzas, todavía guapo, pero más suave en los bordes, como suele ocurrir con la satisfacción suburbana. «El Vance», dijo con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Esperaba que estuvieras aquí esta noche». Intenté ocultar mi sorpresa. Julian apenas había reconocido mi existencia cuando salía con mi hermana, tratándome con la misma indiferencia educada que la mayoría de los amigos de Colette habían mostrado. «Julian», dije, «me alegro de verte». «Sabes, siempre me pregunté qué fue de ti después del instituto», dijo. «Eres tan talentosa, tan, no sé, diferente de todos los demás». «En el buen sentido», añadió rápidamente. «Siempre pensé que acabarías haciendo algo increíble». La conversación era surrealista. Esta era la misma persona que se había sentado en la mesa de nuestra cocina docenas de veces sin hacerme nunca una sola pregunta sobre mí, que me había tratado como parte del mobiliario. Ahora, me hablaba como si fuera alguien que valiera la pena conocer. «He oído que ahora estás en la ciudad», continuó. «Trabajando en moda o algo así». «Algo así», dije con cuidado. Desde el otro lado de la mesa, vi a Vivian observando nuestra conversación con el ceño fruncido. Mi madre había dominado el arte de leer las dinámicas sociales, y podía sentir cuando la atención fluía en direcciones que no aprobaba. Me miró a los ojos y me lanzó una mirada que claramente decía que debería terminar cualquier flirteo inapropiado que ella imaginaba que estaba ocurriendo. Era exactamente el tipo de control sutil que había moldeado toda mi infancia. La ceja levantada que significaba que estaba hablando demasiado alto. El ligero movimiento de cabeza que significaba que estaba siendo demasiado entusiasta. La cuidadosa redirección que aseguraba que nunca ocupara el centro del escenario por mucho tiempo. Incluso ahora, a los 27 años, sentí el impulso automático de obedecer. Pero entonces recordé el mensaje de Nova y la valla publicitaria en Times Square y el hecho de que en algún lugar de la ciudad, la gente estaba mirando mi cara y viendo algo digno de su atención. Sonreí a Julian y continué nuestra conversación. «Sabes», dijo, bajando un poco la voz, «siempre estuve un poco enamorado de ti en aquel entonces. Probablemente no lo sabías. Estaba demasiado ocupado intentando impresionar a tu hermana. Pero había algo en ti que era tan genuino, real». Lo miré en estado de shock. Julian Crawford había estado enamorado de mí.
El chico que había observado desde lejos, pensando que estaba completamente fuera de mi alcance, también había estado pensando en mí. Nunca lo supe, dije honestamente. Era un adolescente idiota, dijo con una risa, demasiado asustado para decirle a la chica interesante cómo me sentía. Demasiado centrado en lo que los demás esperaban que quisiera. La historia de la adolescencia, ¿verdad? Mientras servían el postre, Sebastián se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa. Todos se callaron, esperando el tradicional brindis de compromiso. Pero en lugar de lanzarse al discurso habitual sobre el amor y el compromiso, me miró directamente a mí. «Sabes», dijo, y su voz se oyó claramente en toda la sala, «me recuerdas mucho a alguien. Hay algo muy familiar en ti». Sentí que todos los ojos de la sala se volvían hacia mí, y mi corazón empezó a latir más rápido. Este era el momento. El momento que había estado temiendo y anticipando toda la noche. Sebastián sacó su teléfono y lo vi desplazarse por lo que parecía ser una aplicación de noticias. Luego levantó la pantalla y vi mi propia cara devolviéndome la mirada desde el artículo de portada de Vogue que acababa de publicarse. «Creo», dijo con una lenta sonrisa, «que esta podrías ser tú». El silencio que siguió a las palabras de Sebastián fue del tipo que parecía absorber todo el oxígeno de la sala. Veintitantos pares de ojos miraron la pantalla del teléfono, luego a mí, y de nuevo a la pantalla, como si intentaran resolver un rompecabezas que no tenía mucho sentido. La imagen en el teléfono de Sebastián era inconfundiblemente yo. No la versión cuidadosamente discreta sentada en su mesa, sino yo como Ivy Val, fotografiada para la campaña de belleza no convencional de Vogue. En la foto, miraba directamente a la cámara con una expresión de tranquila confianza, vistiendo un vaporoso vestido blanco que parecía brillar bajo la luz natural. El titular decía, «Conoce a Ivy Val, la modelo anónima finalmente revela su identidad». «Espera», fue Harper la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «¿Esa? Esa eres realmente tú». Podía sentir mi pulso acelerado, pero extrañamente, no sentí el pánico que esperaba. En cambio, había algo casi liberador en tener el secreto finalmente al descubierto. Asentí lentamente. «Sí», dije simplemente. «Esa soy yo». Las palabras parecieron romper algún tipo de hechizo, y de repente, todos hablaban a la vez. Las voces se superponían mientras la gente sacaba sus propios teléfonos, buscando frenéticamente la historia que aparentemente se estaba difundiendo por las redes sociales más rápido de lo que podían procesar. «Pero tú. Quiero decir que eras», tía Ruth buscó las palabras, su rostro enrojecido por el vino arrugado por la confusión. «Sosa», terminó alguien más. No pude distinguir quién en el caos de voces. «Nunca fue Sosa», dijo Harper con firmeza, y su inesperada defensa hizo que varias personas se volvieran a mirarla. «Simplemente nunca la miramos de verdad». Colette se había quedado completamente quieta, su tenedor suspendido a medio camino de su boca, un trozo de pastel de chocolate balanceándose precariamente en el extremo. Su rostro se había puesto pálido, excepto por dos manchas de color brillante en sus mejillas. Parecía como si alguien acabara de decirle que la gravedad había dejado de funcionar. «Esto es ridículo», dijo finalmente, dejando su tenedor con deliberado cuidado. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma?» Pero incluso mientras lo decía, más gente encontraba la historia en sus teléfonos, leyendo en voz alta fragmentos del artículo que detallaban la carrera de 5 años de Ivy Val en la moda, su trabajo como directora creativa, las campañas de las que había formado parte y que habían influido silenciosamente en las tendencias de la industria. «Ivy Val ha sido el secreto mejor guardado de la moda», leyó el tío Robert de su teléfono, su voz llena de asombro. Su ojo para la belleza no convencional ha dado forma a algunas de las campañas más memorables de los últimos 5 años, todo mientras mantenía un completo anonimato hasta ahora. «Oh, Dios mío», susurró una de las amigas de Colette. «He visto estas campañas. Recuerdo ese anuncio de perfume del año pasado, del que todo el mundo hablaba». «¿Eras tú?». Asentí de nuevo, sintiéndome surrealista por toda la situación. Durante 5 años, había mantenido esta parte de mi vida completamente separada de mi familia. En parte por autoprotección y en parte porque nunca imaginé que entenderían o apreciarían lo que estaba haciendo. Ahora, viendo sus rostros pasar por el shock, la confusión y lo que parecía el comienzo del respeto,
Me di cuenta de que podría haberlos subestimado. Bueno, a la mayoría de ellos. Esto es absolutamente una locura, dijo Colette, su voz elevándose ligeramente. No puedes simplemente. No puedes simplemente fingir ser una modelo famosa. Esta es mi cena de compromiso, no una broma elaborada. La acusación quedó en el aire como una bofetada. Incluso después de ver las pruebas, incluso con múltiples fuentes confirmando la historia, el primer instinto de Colette fue asumir que estaba mintiendo, tratando de robarle el protagonismo. Sebastián, que había estado observando el caos con lo que parecía fascinación, intervino suavemente. No está fingiendo, dijo, su voz cortando el ruido. La reconocí en el momento en que entró, pero no podía ubicar dónde había visto su cara. Ahora lo recuerdo. Mi empresa invirtió en la campaña que ella dirigió para Morrison Industries el año pasado, la que aumentó nuestro reconocimiento de marca en un 30%. La sala volvió a quedar en silencio mientras todos asimilaban esta información. Sebastián no solo estaba confirmando mi identidad. Estaba revelando que había estado conectado profesionalmente a mi trabajo sin que ninguno de los dos lo supiera. Invertiste en la campaña de él, la voz de Colette era apenas audible. En la campaña de Ivy Val, corrigió Sebastián suavemente, aunque supongo que son la misma persona. Me miró con algo que podría haber sido admiración. Fue un trabajo brillante. Discreto, elegante, completamente auténtico. Todo lo que nuestro equipo de marketing había estado intentando lograr durante años. Harper había encontrado el artículo completo de Vogue en su teléfono y estaba leyendo atentamente. Escuchen esto, dijo. El enfoque de Val hacia la belleza desafía los estándares convencionales al encontrar momentos extraordinarios, en sujetos aparentemente ordinarios. Su trabajo sugiere que la verdadera elegancia no proviene de la perfección, sino del coraje de ser auténticamente uno mismo. Sentí mis mejillas arder mientras Harper leía la cita. Era extraño escuchar mi filosofía descrita de manera tan formal, especialmente frente a personas que habían pasado años tratándome como si no tuviera nada interesante que decir, sobre nada. Hay docenas de artículos sobre su trabajo, continuó Harper, desplazándose rápidamente. Revistas de moda, publicaciones de la industria. Eres realmente famosa. Infame podría ser una palabra mejor, dije, tratando de desviar parte de la intensidad de su atención. La mayoría de las veces, la gente no sabe el nombre de la modelo, pero el tío Robert negaba con la cabeza. Este artículo dice que has sido la directora creativa en campañas para Chanel, Dior, Tom Ford. Estas son marcas enormes. Esto no es solo modelaje. Has estado dirigiendo el lado creativo de importantes campañas de moda. La magnitud de lo que había logrado finalmente comenzaba a calar en ellos. Esto no se trataba solo de fotos bonitas o golpes de suerte. Había construido una carrera basada en mi visión creativa, mi capacidad para ver y crear belleza de maneras que resonaban con la gente. Vivien, que había permanecido conspicuamente en silencio durante la mayor parte de la revelación, finalmente encontró su voz. ¿Pero cómo es esto posible? Nunca. Quiero decir, habríamos sabido si estuvieras haciendo algo como esto. Había algo casi petulante en su tono, como si la hubiera engañado deliberadamente al no cumplir con sus expectativas sobre mis limitaciones. ¿Lo mantuve en privado?, dije simplemente. Quería construir algo en mis propios términos sin complicaciones. Lo que no dije fue que lo había mantenido en privado porque necesitaba protegerlo de exactamente este tipo de escrutinio, de la dinámica familiar que siempre me había hecho sentir que cualquier cosa que lograra sería de alguna manera menospreciada o justificada. ¿Pero por qué?, preguntó Harper, y su pregunta parecía genuinamente confundida en lugar de acusatoria. ¿Por qué esconder algo tan increíble? Miré alrededor de la mesa a los rostros que finalmente me miraban con algo parecido al respeto, y sentí una punzada de tristeza por los años que habíamos perdido. Las relaciones que podrían haber sido diferentes si hubiera sido lo suficientemente valiente como para ser yo misma por completo antes. Porque, dije con cuidado, necesitaba saber que lo que estaba construyendo era realmente mío. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía tener éxito sin depender de conexiones familiares, explicaciones o expectativas sobre quién se suponía que debía ser. Sebastián asentía lentamente y pude ver comprensión en su expresión.
Quería saber que la gente valoraba tu trabajo por lo que era, no por con quién estabas conectada. Exactamente. Colette se había puesto cada vez más pálida y rígida durante todo este intercambio. Ahora se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es ridículo, dijo de nuevo, pero su voz tenía una cualidad quebradiza que hizo que todos la miraran con preocupación. No sé a qué juego estás jugando, pero se supone que esto es sobre mi compromiso. Este es mi momento, y estás tratando de arruinarlo con alguna fantasía elaborada sobre ser una modelo de moda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Incluso después de ver múltiples fuentes confirmar la historia, incluso con el testimonio profesional de Sebastián, Colette simplemente no podía aceptar que su hermanita Sosa hubiera logrado algo notable. Colette, dijo Harper suavemente. No es una fantasía. Mira las fotos. Lee los artículos. Esto es real. Pero Colette estaba más allá de escuchar razones. Agarró su bolso y se levantó, su rostro enrojecido por la ira y algo que parecía pánico. Necesito un poco de aire, anunció. Toda esta noche ha sido. No puedo lidiar con esto ahora mismo. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió para mirar a la mesa. ¿Saben qué? Bien. Felicidades. Has logrado convertir mi cena de compromiso en tu fiesta de presentación. Espero que estés feliz. Y con eso, se fue, dejando atrás una sala llena de gente mirándola en estado de shock. Vivien, luciendo mortificada por el comportamiento de su hija mayor, recogió sus cosas y se apresuró a seguir a Colette, lanzando miradas de disculpa por encima del hombro, pero sin disculparse realmente conmigo. Los invitados restantes se sentaron en un silencio incómodo por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Luego, inesperadamente, Harper comenzó a aplaudir. Creo, dijo claramente, que deberíamos estar celebrando el increíble logro de él en lugar de fingir que de alguna manera es un problema. Julian se unió, luego el tío Robert, luego Sebastián. Uno por uno, los invitados restantes comenzaron a aplaudir, y sentí que las lágrimas picaban en las comisuras de mis ojos. No era la reacción que esperaba o incluso había deseado, pero se sentía genuina de una manera que la aprobación familiar nunca se había sentido antes. ¿Saben cuál es la parte más increíble?, dijo Sebastián mientras los aplausos se apagaban. Mirando estas fotos, leyendo sobre tu trabajo, esta es quien siempre has sido. Simplemente nunca nos tomamos el tiempo para verte de verdad. Tenía razón. Y esa comprensión fue a la vez validadora y desgarradora. No me había convertido en una persona diferente. Simplemente, finalmente había encontrado el coraje para dejar que la gente viera quién era realmente. La chica que había tomado fotografías que capturaban la belleza en lugares inesperados había crecido para convertirse en una mujer que construyó su carrera sobre el mismo principio. A medida que la noche terminaba y la gente comenzaba a irse, muchos de ellos se detuvieron para felicitarme o hacerme preguntas sobre mi trabajo. Las conversaciones se sentían diferentes a cualquier reunión familiar a la que hubiera asistido. Me hablaban a mí, no a mi alrededor, preguntando sobre mis opiniones y experiencias en lugar de hacer suposiciones sobre mis limitaciones. Harper fue la última en irse, quedándose mientras yo recogía mis cosas. Él, dijo suavemente. Te debo una disculpa. Todos te la debemos. Pasé tantos años siguiendo a Colette, estando de acuerdo con todo lo que decía, que nunca me detuve a pensar en cómo te estábamos tratando. Merecías mucho más de todos nosotros. La abracé entonces, sorprendida por lo mucho que sus palabras significaban para mí. Gracias por decir eso. Lo digo en serio. Y quiero que sepas que guardé esas fotografías que me hiciste porque fueron las primeras fotos que alguien me había tomado que me hicieron sentir hermosa sin tener que posar o actuar. Viste algo en mí que ni siquiera yo sabía que estaba ahí. Al salir del Hotel Rosewood esa noche, sentí que estaba dejando atrás más que una cena familiar. Estaba dejando atrás la versión de mí misma que había pasado 27 años disculpándose por ocupar espacio en el mundo. Mañana, todos sabrían que el Vance y Ivy Val eran la misma persona, y tendría que descubrir cómo navegar en un mundo donde mis dos identidades finalmente se habían fusionado. Pero por primera vez en mi vida, no tenía miedo de ser vista. Estaba lista para dejar de desaparecer.
Las consecuencias de la cena de compromiso comenzaron antes de que llegara a casa esa noche. Mientras estaba sentada en la parte trasera de un Uber, viendo las luces de la ciudad desdibujarse tras la ventana, mi teléfono vibraba incesantemente con notificaciones. Instagram, Twitter, Facebook, dondequiera que miraba, la gente compartía la historia de Vogue, etiquetándome, comentando sobre la transformación de hermana invisible a modelo exitosa. Pero no toda la atención fue positiva. Para cuando llegué a mi apartamento en Brooklyn, Colette ya había publicado su respuesta en las redes sociales. Encontré a Nova esperándome con una taza de té y una mueca. No perdió el tiempo, dijo Nova, pasándome su teléfono. La publicación de Instagram era una clase magistral de manipulación pasivo-agresiva. Una foto bellamente filtrada de Colette luciendo devastada con una leyenda que lograba presentarse a sí misma, como la víctima mientras destruía sutilmente mi credibilidad. A veces, las personas más cercanas a ti harán cualquier cosa por atención, incluso si eso significa arruinar los momentos más importantes de tu vida. Estoy desconsolada de que mi propia hermana eligiera esta noche para revelar esta fantasía elaborada. Solo quería una velada perfecta para celebrar el amor con la familia, pero supongo que algunas personas no soportan dejar que otros brillen. Los comentarios ya estaban llegando de sus seguidores, personas que no sabían nada de nuestra historia, pero que estaban listas para defenderla contra la hermana celosa que supuestamente había fabricado una carrera de modelo para robarle el protagonismo. Leerlos se sintió como recibir puñetazos repetidos en el estómago. Está llamando a tu carrera una fantasía, dijo Nova, su voz tensa por la ira. Incluso después de todo lo que pasó esta noche. Me desplacé por más comentarios, cada uno haciéndome sentir más pequeña. Buscando atención, ¿eh? Imagina estar tan celosa de la felicidad de tu hermana que mentirías sobre ser modelo. Por esto algunas personas no deberían ser invitadas a eventos familiares. No leas más, dijo Nova, quitándome el teléfono. Esta gente no te conoce. No saben lo que realmente pasó. Pero el daño se estaba extendiendo más allá de los seguidores de Colette. Alguien había grabado parte de la conversación de la cena y la había publicado en TikTok con la leyenda: drama familiar en restaurante de lujo. Hermana afirma ser una supermodelo secreta. El vídeo era granulado y el audio era pobre, pero se podía escuchar claramente a Colette acusándome de mentir y mi tranquila confirmación de que sí, yo era Ivy Ball. Los comentarios en ese vídeo eran aún peores. La gente analizaba mi apariencia, debatía si era lo suficientemente guapa como para ser una modelo real, especulaba sobre cirugía plástica y Photoshop. Algunos me defendían, señalando la cobertura de prensa legítima y la confirmación de Sebastián, pero eran ahogados por los escépticos y los trolls. Pasé los siguientes 3 días en una especie de limbo extraño. Profesionalmente, mi teléfono no paraba de sonar. Solicitudes de entrevistas, ofertas de colaboración, marcas que querían trabajar con la recién revelada Ivy Ball. Pero personalmente, me sentía como si estuviera bajo asedio. Antiguos compañeros de instituto me enviaban mensajes directos que iban desde felicitaciones hasta sospechas. Siempre supe que lo tenías dentro, mezclado con, esto parece falso. El que recuerdo era súper torpe. Antiguos compañeros de trabajo de mis primeros empleos daban entrevistas a blogs de chismes, compartiendo historias poco halagadoras sobre la chica rara y callada, que aparentemente tenía ambiciones secretas. La peor parte fue ver a mi familia tomar partido. El tío Robert publicó un mensaje de apoyo en Facebook, compartiendo el artículo de Vogue con la leyenda: muy orgulloso de mi sobrina increíblemente talentosa. Pero a la tía Patricia le gustaron varias de las publicaciones de Colette, incluida una en la que compartió una foto de nosotras como adolescentes con la leyenda: antes de que algunas personas olvidaran quiénes eran realmente. Incluso mis relaciones profesionales se estaban viendo afectadas. Tenía una reunión programada con un cliente potencial que pasó los primeros 20 minutos preguntando sobre la situación familiar en lugar de discutir la campaña que se suponía que debíamos planificar. Mira, dijo la gerente de marca, reclinándose en su silla. Nos encanta tu trabajo. De verdad. Pero ahora mismo, hay mucho ruido alrededor de tu vida personal. Necesitamos asegurarnos de que eso no va a eclipsar el mensaje que intentamos enviar. Era exactamente lo que temía que sucediera si mis dos mundos chocaban, que mi drama personal se volviera más interesante para la gente que mi trabajo real.
Nova intentó mantenerme animada, recordándome que esto era solo la onda expansiva inicial y que se calmaría. Pero el jueves por la mañana, me desperté y descubrí que alguien había creado una cuenta de Instagram falsa usando fotos antiguas mías del instituto, publicándolas junto a fotos recientes de Ivy Ball con leyendas como, juzguen ustedes mismos. ¿La misma persona o una estafa elaborada? Estaba tumbada en mi sofá, mirando al techo y preguntándome si debería haberme quedado invisible para siempre cuando Harper llamó. Él, necesito decirte algo, dijo sin preámbulos. Sobre Colette. Sobre por qué está reaccionando de esta manera. Me senté, sorprendida de saber de ella tan pronto después de la cena. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas a David Patterson de la universidad? Sí, lo recordaba. Un chico dulce y artístico que me había invitado a salir durante una de las pocas reuniones familiares a las que había asistido. Yo estaba interesada, pero antes de que algo pudiera desarrollarse, de repente empezó a salir con Colette. Colette le dijo que no estabas interesada, continuó Harper. Dijo que pensabas que era demasiado raro, demasiado artístico. Lo convenció para que la invitara a salir a ella, y luego salió con él durante 3 meses antes de aburrirse y dejarlo. Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Qué hizo qué? Lo ha hecho antes, él. Cada vez que un chico mostraba interés en ti, y hubo más de los que te imaginas, ella encontraba la manera de redirigir esa atención hacia sí misma. No podía soportar la idea de que alguien pudiera elegirte a ti antes que a ella. La revelación reformuló tantos recuerdos, tantos momentos en los que me había preguntado por qué los chicos que parecían interesados de repente empezaban a evitarme o aparecían en eventos familiares como las citas de Colette. No era que yo hubiera sido invisible. Era que mi hermana había estado trabajando activamente para mantenerme así. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque estoy cansada de ser cómplice, dijo Harper. Estoy cansada de verla derribarte para construirse a sí misma. Y porque creo que mereces saber que tus instintos sobre que la gente estaba interesada en ti eran correctos. Ella solo se aseguró de que nunca lo descubrieras. Después de que Harper colgara, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero debajo había una creciente ira. No solo por la revelación de la carrera de modelo, sino por años de socavamiento sistemático que solo ahora empezaba a comprender. Cuando Sebastián llamó esa noche, casi no respondí. Una parte de mí asumió que llamaba para arreglar las cosas con Colette, quizá para pedirme que restara importancia a toda la situación por el bien de su relación. Él, dijo cuando finalmente contesté, necesito verte. ¿Podemos quedar en algún lugar privado? Nos reunimos en una pequeña cafetería en el Village, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos encontrarnos con la familia o los fotógrafos de sociedad. Sebastián parecía cansado, como si no hubiera dormido bien, y había algo diferente en su manera de ser, menos pulida, más insegura. He cancelado el compromiso, dijo sin preámbulos. Casi me atraganto con el café. ¿Qué has hecho qué? Esta mañana. No podía, él. Estos últimos días me han mostrado cosas sobre Colette que no puedo ignorar. La forma en que está tratando de destruir tu reputación. La forma en que está movilizando a la gente en tu contra. Esa no es la mujer con la que pensé que me iba a casar. Lo miré en estado de shock. Sebastián, no tienes que hacer esto por mi culpa. Lo que pasó en la cena no fue sobre ti, Colette, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. He estado siguiendo tu carrera durante 2 años sin saber que eras tú. Tus campañas, tu dirección creativa. Ese trabajo me habló de una manera que nada de lo que Colette haya dicho o hecho lo ha hecho. Y cuando me di cuenta de que eras la misma persona que ha estado sentada en silencio en segundo plano en los eventos familiares, dejando que todos te trataran como si fueras invisible. Se pasó una mano por el pelo, claramente luchando por articular lo que sentía. No dejaba de pensar en lo que dijiste esa noche sobre la necesidad de demostrar que podías construir algo que fuera realmente tuyo. Eso requiere una fuerza increíble, él. Y luego vi a Colette tratar de derribarlo todo en lugar de celebrar tu éxito. Y me di cuenta de que en realidad no conozco a la mujer con la que planeaba casarme. La conversación se sentía surrealista. Hace 3 días, Sebastián había sido el prometido de mi hermana,
Alguien a quien apenas conocía más allá de la interacción familiar educada. Ahora, me estaba diciendo que mi trabajo había influido en sus sentimientos sobre su relación, que ver cómo mi familia me trataba le había abierto los ojos a algo fundamental sobre el carácter de Colette. No sé qué decir, admití. No tienes que decir nada. Solo quería que supieras que alguien ve lo que has logrado y que verte manejar toda esta crítica con tanta gracia ha sido inspirador. Mientras caminaba a casa esa noche, sentí como si el suelo se hubiera movido de nuevo bajo mis pies. El compromiso de Colette había terminado, al menos en parte, por lo que había sucedido en la cena. Debería haberme sentido reivindicada, pero en cambio me sentía agotada. Todo lo que había querido era construir una vida en la que pudiera ser valorada por quien realmente era. Nunca tuve la intención de destruir la felicidad de nadie más en el proceso. Pero entonces recordé la revelación de Harper sobre David y todas las otras veces que Colette había trabajado activamente para menospreciarme. Quizá esto no se trataba en absoluto de mis acciones. Quizá se trataba de las consecuencias naturales de tratar mal a la gente que finalmente la alcanzaban. El reportaje de Vogue salió impreso la semana siguiente, y con él llegó un nivel de reconocimiento profesional que nunca antes había experimentado. La revista había hecho un reportaje completo, 6 páginas de fotografías y una entrevista en profundidad sobre mi filosofía de la belleza, mi proceso creativo y mi viaje de modelo anónima a directora creativa. Pero más que el prestigio de la publicación en la revista, lo que me conmovió fueron las respuestas de los lectores. Mi Instagram, que finalmente había hecho público con mi nombre real, se inundó de mensajes de mujeres jóvenes que decían que mi historia las había inspirado a perseguir sus propios sueños creativos a pesar del escepticismo familiar o la presión social. He estado escondiendo mi arte durante años porque mi familia dice que no es práctico, escribió una adolescente. Ver tu éxito me hace querer ser lo suficientemente valiente como para mostrar al mundo lo que puedo hacer. Otro mensaje decía, siempre me sentí demasiado sosa para ser modelo, pero tu campaña me hizo darme cuenta de que la belleza no consiste en encajar en la idea de perfección de otra persona. Gracias por mostrarnos que hay diferentes formas de ser hermosa. Estas respuestas me recordaron por qué me había sentido atraída por este trabajo en primer lugar, el poder de la representación, demostrar a la gente que había espacio en el mundo para diferentes tipos de belleza, diferentes formas de ser vista. Nova sugirió que lo celebráramos con una cena en nuestro restaurante favorito, pero me encontré anhelando algo más grande. ¿Y si hacemos una fiesta?, dije. No para la prensa o la gente de la industria, sino para todos los que me apoyaron en el camino. Los fotógrafos que se arriesgaron con una modelo desconocida. Los asistentes que se convirtieron en amigos. Los clientes que confiaron en mi visión. La fiesta terminó celebrándose en una galería de arte en Tribeca que uno de mis amigos fotógrafos nos ofreció usar. La mantuvimos íntima, unas 50 personas, pero se sintió como la celebración más auténtica de la que jamás había formado parte. La gente estaba allí porque realmente se preocupaban por mí o por mi trabajo, no por obligación social u oportunidades de networking. Julian apareció, habiendo conducido desde Nueva Jersey, donde vivía con su familia. Tenía que venir, dijo cuando expresé mi sorpresa al verlo. Quería felicitarte adecuadamente y disculparme por no ver quién eras realmente cuando éramos más jóvenes. Hablamos durante mucho tiempo esa noche sobre las personas que habíamos sido en el instituto y en las que nos habíamos convertido. Hubo algo sanador en que alguien de mi pasado reconociera que siempre había sido más que el papel que mi familia me había asignado. Sabes, dijo mientras la noche terminaba. No dejo de pensar en lo que podría haber sido diferente si hubiera sido lo suficientemente valiente como para verte de verdad en aquel entonces. Era un sentimiento dulce, pero me di cuenta de que no sentía ningún arrepentimiento por el camino que mi vida había tomado. Si Julian se hubiera fijado en mí en el instituto, si mi familia hubiera apoyado mi creatividad desde el principio, puede que nunca hubiera desarrollado la independencia y la fuerza que me permitieron construir mi carrera en mis propios términos. Creo que todo sucedió exactamente como tenía que suceder, le dije. Pocos días después de la fiesta, me ofrecieron la oportunidad de dirigir creativamente una importante campaña para una marca de lujo que se especializaba en lo que llamaban básicos elevados, piezas sencillas y bien hechas diseñadas para hacer que quien las llevara se sintiera seguro sin tener que aparentar glamour. Era exactamente el tipo de proyecto con el que había estado soñando, una oportunidad de aplicar mi estética a una escala mayor.
El concepto de la campaña era confianza tranquila, fotografías de mujeres en diversas etapas de sus vidas, todas vistiendo la ropa de la marca de maneras que se sentían naturales y sin posar. Fotografiamos en lugares reales en lugar de estudios, una mujer leyendo en una librería, otra paseando a su perro a primera hora de la mañana, una abuela enseñando a su nieta a hornear. Fue uno de los trabajos más gratificantes que he hecho, en parte porque sentí que finalmente podía usar mi visibilidad para dar una plataforma al tipo de belleza en la que siempre había creído. No eran modelos tradicionales. Eran mujeres cuyos rostros contaban historias, cuya confianza provenía de la experiencia vivida en lugar de la lotería genética. Mientras estaba inmersa en la campaña, la vida de Colette se desmoronaba de una manera mucho más pública. Sin la presencia estabilizadora y el apoyo financiero de Sebastián, parecía tener dificultades para mantener el estilo de vida en torno al cual había construido su identidad. Sus publicaciones en las redes sociales se volvieron cada vez más desesperadas, productos de diseñador en venta, contenido patrocinado para productos cuestionables, leyendas que buscaban atención y que incomodaban a sus seguidores. Sentí pena por ella, sinceramente. Ver a alguien que se había definido enteramente a través de la validación externa perder las fuentes de esa validación era genuinamente doloroso, incluso dada nuestra historia. Se puso en contacto conmigo a través de una prima en común, preguntando si podíamos quedar para tomar un café, para aclarar las cosas. Una parte de mí tenía curiosidad por escuchar lo que tenía que decir, pero una parte más grande reconoció que ya no le debía mi energía emocional. Decliné la reunión, pero envié un mensaje a través de Harper. Le deseo lo mejor a Colette y espero que encuentre lo que sea que esté buscando. Pero no estoy disponible para conversaciones que probablemente sean intentos de arrastrarme de nuevo a viejos patrones. Se sintió extraño establecer ese límite tan claramente, pero también liberador. Por primera vez en mi vida, estaba priorizando mi propio bienestar emocional sobre las expectativas de mi familia sobre el perdón y la reconciliación. La campaña Confianza Tranquila se lanzó 3 meses después con un gran éxito. Las revistas de moda elogiaron su autenticidad, las publicaciones de marketing analizaron su eficacia y, lo más importante, las ventas de la marca aumentaron significativamente. Pero lo que más me importó fueron los mensajes personales que recibí de mujeres que decían que la campaña las había hecho sentir vistas. Un correo electrónico en particular se me quedó grabado. Tengo 63 años y he pasado toda mi vida sintiéndome invisible. Tu campaña me hizo darme cuenta de que hay belleza en quien soy ahora mismo, no solo en quien solía ser o en quien creo que debería convertirme. Gracias por dar a mujeres como yo permiso para estar orgullosas de nosotras mismas exactamente como somos. Al leer ese mensaje, comprendí que el trabajo que estaba haciendo había crecido más allá del éxito personal o el logro profesional. Se había convertido en usar mi plataforma para ampliar la conversación sobre lo que significaba ser digno de ser mirado, digno de ser celebrado, digno de ser visto. Empecé a recibir invitaciones para hablar en conferencias y universidades sobre creatividad, autenticidad y cómo construir una carrera en tus propios términos. Al principio, estas charlas me aterrorizaban. La idea de ser el centro de atención todavía activaba todos mis viejos instintos de esconderme. Pero descubrí que cuando hablaba de un trabajo que me importaba, la confianza surgía de forma natural. En un evento particularmente memorable en una escuela de diseño, una estudiante me preguntó sobre cómo lidiar con miembros de la familia que no apoyan tus ambiciones creativas. A veces, dije, las personas que se supone que más nos quieren son las que tienen más dificultades para aceptar cuando superamos los roles que nos han asignado. Eso no significa que haya algo malo en tu crecimiento. Solo significa que necesitan tiempo para ajustar su comprensión de quién eres. Después de la charla, varios estudiantes se me acercaron con sus propias historias de familiares que habían descartado sus aspiraciones artísticas o cuestionado su decisión de seguir carreras creativas. Me encontré convirtiéndome en una mentora accidental para jóvenes que estaban navegando la misma tensión entre las expectativas familiares y la autenticidad personal con la que yo había luchado durante años. La ironía no se me escapó. Había pasado mi infancia sintiéndome invisible solo para construir una carrera que se basaba fundamentalmente en hacer que otras personas se sintieran vistas. Pero quizá así es como funciona la sanación. Aprendemos a dar a los demás lo que más necesitábamos nosotros mismos. Un año después de la cena de compromiso que lo cambió todo, me encontré de pie en la casa vacía donde había crecido.
Vivien finalmente había decidido vender la casa familiar y me había pedido que pasara a recoger cualquier cosa que quisiera conservar antes de la venta de bienes. Caminar por esas habitaciones fue como viajar en el tiempo. Aquí estaba la cocina donde había aprendido a hacerme invisible durante las reuniones familiares. Aquí estaba el salón donde Colette había actuado para los adultos mientras yo me desvanecía en el fondo. Aquí estaba mi habitación de la infancia, todavía pintada del amarillo pálido que Vivien había elegido porque era neutro, adecuado para una hija de la que no se esperaba que tuviera opiniones firmes sobre nada. Me encontré en el antiguo despacho de papá, una habitación que había permanecido prácticamente intacta desde su muerte 5 años antes. Sus libros todavía estaban en las estanterías, su taza de café todavía estaba sobre el escritorio, y escondido en un rincón estaba el portafolio de fotografías que había tomado cuando era adolescente, las que habían incomodado a Colette y que mamá había descartado como demasiado serias. Mirando esas imágenes ahora, podía ver las semillas de todo en lo que me había convertido. Incluso a los 15 años, me sentía atraída por los momentos de belleza tranquila, por capturar a las personas cuando pensaban que nadie las estaba mirando, por encontrar lo extraordinario en lo aparentemente ordinario. Mi estética no había cambiado. Simplemente, finalmente encontré el coraje para confiar en ella. Me senté en el escritorio de papá y escribí una carta a mi yo más joven. Querida el de 15 años. Sé que te sientes invisible en este momento. Sé que piensas que es porque hay algo mal en ti, algo que falta o está roto que te hace indigna de atención. Te escribo para decirte que estás equivocada en eso. Tu tranquilidad no es un defecto. Es un superpoder. Tu capacidad para observar sin necesidad de ser observada es rara y valiosa. Tu instinto para encontrar la belleza en lugares inesperados se convertirá en la base de una carrera que te traerá más satisfacción de la que puedes imaginar. Las personas que te hacen sentir pequeña ahora mismo están operando desde sus propios miedos y limitaciones. Su incapacidad para ver tu valía no dice nada sobre tu valor real. Confía en ti misma. Confía en tu visión. Confía en que el mundo necesita exactamente lo que tienes para ofrecer. Aunque tu familia no pueda verlo todavía, un día entrarás en una habitación llena de gente y en lugar de encogerte, te mantendrás erguida. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque finalmente has aprendido a ser plenamente tú misma. No desaparezcas. El mundo te está esperando. Con cariño. La mujer en la que te conviertes. Doblé la carta y la metí en el portafolio, luego empaqué ambos para llevármelos a casa. Mientras cargaba cajas en mi coche, Harper apareció en la entrada. Nos habíamos mantenido en contacto regularmente desde la cena de compromiso, y se había convertido en algo así como la hermana que siempre quise, alguien que me veía claramente y celebraba mis éxitos sin sentirse amenazada por ellos. ¿Llevándote lo bueno?, preguntó, ayudándome a levantar una caja particularmente pesada. Solo algunas fotos y los libros de papá, dije. Ya no necesito mucho de este lugar. ¿Cómo te sientes con todo esto?, señaló hacia la casa. Fin de una era y todo eso. Consideré sus preguntas seriamente. Hace un año, la idea de que la casa de mi infancia fuera vendida se habría sentido como perder la última conexión con una versión de mi familia que nunca había existido del todo. Ahora se sentía más como cerrar un capítulo que ya había terminado. En paz, dije finalmente. ¿Se siente bien? Fuimos juntas a la fiesta de compromiso de Nova. Se casaba con su pareja Carmen en una ceremonia que sería todo lo que una boda debería ser, alegre, auténtica, una celebración de quienes eran realmente en lugar de quienes pensaban que deberían ser. Tuve el honor de ser la dama de honor de Nova, y había estado trabajando en mi discurso durante semanas. La fiesta se celebró en el jardín trasero de un restaurante en Park Slope con luces de cadena y flores silvestres, y ese tipo de elegancia sin esfuerzo que proviene de centrarse en la alegría en lugar de la perfección. Cuando me levanté para dar mi brindis, mirando los rostros de las personas que habían apoyado la relación de Nova y Carmen desde el principio, me sentí abrumada por la gratitud hacia la familia que había elegido y construido. Nova, comencé, me enseñaste algo importante cuando nos hicimos amigas por primera vez. Me mostraste que el amor no se trata de hacerte más pequeña para que otra persona pueda sentirse más grande. Se trata de celebrar el crecimiento del otro, apoyar los sueños del otro y crear un espacio para que el otro sea plenamente y auténticamente uno mismo.
Hice una pausa, mirando el rostro radiante de Nova, y luego continué. Me has mostrado cómo es el amor verdadero. El tipo que te ve claramente y te elige de todos modos. El tipo que te hace más valiente y más amable y más tú misma de lo que nunca pensaste posible. Carmen, gracias por amar a mi mejor amiga con el tipo de devoción feroz que se merece. Y gracias a ambas por mostrarnos a todos que las mejores relaciones se construyen sobre la verdad, no sobre la actuación. El aplauso fue cálido y genuino, y al sentarme de nuevo, sentí que Nova me apretaba la mano. Eso fue perfecto, susurró. Más tarde esa noche, mientras la fiesta llegaba a su fin, Sebastián apareció en mi mesa. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente durante el último año. Correspondencia profesional en su mayoría, con algún saludo amistoso ocasional. Se veía bien, más relajado de lo que nunca lo había visto. Como si se hubiera liberado de alguna obligación que no se había dado cuenta que lo estaba agobiando. Felicidades por la campaña, dijo, refiriéndose a mi último proyecto que acababa de lanzarse. Vi la valla publicitaria en Times Square. Es un trabajo increíble. Gracias. ¿Cómo estás tú, de verdad? Sonrió y fue la primera expresión completamente desprotegida que le había visto. Estoy bien. Realmente bien. Resulta que terminar un compromiso que era incorrecto para ambos fue una de las mejores decisiones que he tomado. Hablamos un rato sobre el trabajo, sobre la vida, sobre los extraños giros que ambas nuestras vidas habían tomado desde esa cena de hace un año. Había una facilidad entre nosotros que se sentía nueva. La comodidad de dos personas que habían pasado por algo difícil juntas y habían salido intactas del otro lado. Él, dijo mientras la noche terminaba, quiero que sepas que conocerte, ver cómo manejaste todo lo que pasó, cambió algo fundamental en cómo pienso sobre la autenticidad y el coraje. Gracias por eso. Sentí un cálido resplandor ante sus palabras, pero también una claridad sobre lo que esta relación era y no era. Sebastián era un buen hombre que había aprendido lecciones importantes sobre sí mismo a través de nuestra extraña intersección, pero no lo necesitaba para completar mi historia o validar mi valía. Había aprendido a hacerlo por mí misma. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado de Colette. No a través de intermediarios esta vez, sino directamente, un simple mensaje de texto que decía: vi tu entrevista en Harper's Bazaar. Estoy orgullosa de ti. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, tratando de decidir cómo responder. La entrevista a la que se refería había sido sobre superar dinámicas familiares que limitan tu potencial, y había sido honesta sobre nuestra relación sin ser deliberadamente hiriente. Hablé sobre la importancia de establecer límites con personas que no podían celebrar tu éxito, sobre aprender a validarte a ti misma cuando la validación externa te era negada. Al final, respondí, gracias. Espero que estés bien. No era perdón exactamente, y no era una invitación a reconstruir nuestra relación, pero era un reconocimiento de su mensaje, de la historia compartida que no podíamos cambiar, de la posibilidad de que las personas pudieran crecer y cambiar si así lo elegían. Nunca volví a saber de ella, y eso también estuvo bien. Al mes siguiente, me invitaron a dar un discurso principal en una conferencia sobre mujeres en las industrias creativas. De pie en ese escenario, mirando a una audiencia de cientos de mujeres que estaban construyendo sus propias carreras y librando sus propias batallas por el reconocimiento, sentí todo el peso de lo lejos que había viajado desde esa niña invisible en las cenas familiares. No necesitan permiso para ocupar espacio, les dije. No necesitan la validación de nadie más para saber que su voz importa, que su visión tiene valor, que su perspectiva merece ser escuchada. El mundo está esperando lo que solo ustedes pueden ofrecer. Pero tienen que ser lo suficientemente valientes como para ofrecerlo. Después del discurso, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. He estado escondiendo mi fotografía durante 3 años porque mi familia dice que no es una carrera de verdad, dijo. Pero escuchándote, creo que estoy lista para dejar de esconderme. Conduciendo a casa esa noche, pensé en la chica que había sido a su edad, tan segura de que la invisibilidad era más segura que la visibilidad. Tan convencida de que permanecer pequeña era la única forma de evitar la decepción. Deseé poder volver atrás y decirle lo que ahora sabía, que ser vista daba miedo, pero no ser vista daba más miedo. Que la validación de personas que realmente no te conocían no valía nada en comparación con la profunda satisfacción de ser verdaderamente conocida y valorada por quien realmente eras.
Entré en mi garaje y me senté en el coche por un momento, mirando las ventanas de la casa que había construido con Nova, pensando en la vida que había creado enteramente en mis propios términos. Mañana, me despertaría y continuaría el trabajo que amaba, rodeada de personas que veían y celebraban a mi verdadero yo. Usaría mi voz para dar una plataforma a otras personas que merecen ser vistas. Continuaría convirtiéndome más plenamente en mí misma con cada día que pasara. De pie frente al espejo de mi baño esa noche, quitándome el maquillaje que había usado para la conferencia, miré mi rostro. El rostro que había aparecido en vallas publicitarias y portadas de revistas, pero más importante aún, el rostro que pertenecía a una mujer que había aprendido a valorarse correctamente. Siempre eres suficiente, le dije a mi reflejo. Y por primera vez en mi vida, lo creí completamente. ¿Qué descubrirías sobre ti si dejaras de creer las historias de otras personas sobre quién se supone que debes ser? Dale a me gusta, y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar tu voz cuando el mundo intenta silenciarla.